Grabando. Silenciar. Ok, doctor, ya le abrí otra vez su micrófono. Doctor Carballo. Está silenciado el doctor Carballo. Déjeme ver si le puedo activar su micrófono. Dígame. Doctor, está Aló. entrando. En su título aparece Emi Carballo, debe ser por Emiliana Carballo. Eso es correcto. Lo que pasa es que uno se compra una computadora creyendo que es para uno, y cuando uno se da cuenta, bueno, me imagino yo que reclaman herencias desde tiempo, pero bueno, Claro. son cosas que a todos nos debe resultar familiares. Ya. Bueno, en todo caso, han transcurrido los 5 minutos reglamentarios y en honor y contra los que estuvieron puntualmente vamos a dar comienzo. Siguiendo con nuestro programa docente en oncología ortopédica que hemos querido compartir con mucha gente distinta, de distintos grupos, distintas localidades, ya estamos comenzando lo que es la parte clínica del asunto. Hasta ahora vimos lo que son los diferentes tipos de tumores que pueden afectar el sistema musculoesquelético, juntamente a hueso, porque realmente la clasificación de tumores de partes blandas de la OMS actualizada es sumamente extensa. Y entonces, bueno, ya terminamos los distintos tipos de tumores propuestos en la clasificación de la OMS, y vamos entonces a pasar a la parte clínica. Y la parte clínica, este es un grupo eminentemente de cirujanos, ortopedistas, traumatólogos u oncólogos con interés en patología neoplásica del sistema musculoesquelético. Y entonces vamos a tratar pues con lo que es la parte quirúrgica. Más adelante en nuestro programa veremos otras disciplinas terapéuticas, pero por lo pronto entonces ya diagnosticamos al paciente tanto por la evaluación clínica como por la evaluación imagenológica, y vamos entonces ya con ese diagnóstico a planificar un tratamiento, y vamos a referirnos a lo que es la parte de tratamiento quirúrgico, que es el área que nos atañe a la mayoría, sin pasar por alto la importancia que tiene que estos temas, estas patologías, siempre se traten o se discutan en un contexto multidisciplinario. Entonces, insistiendo en la parte quirúrgica, vamos a entender la cirugía de extirpación tumoral. Hay que entenderla y dividirla muy conscientemente en dos partes. Una primera parte que consistiría en lo que es la extirpación del tumor, que ya el doctor Conde ya nos explicará qué tipo de extirpación será. Y luego una segunda parte que será la parte reconstructiva del defecto que quede luego de la extirpación del tumor. Pero son dos etapas muy bien, perfectamente definidas dentro de lo que es la cirugía que vamos a practicarle al enfermo, y que lo más importante es la primera etapa, que es la etapa de extirpación tumoral. Y para ello es muy importante identificar qué tipo de tumor estoy tratando. ¿Es un tumor benigno, un tumor maligno? Y si es un tumor maligno, ¿es de alto grado, es de bajo grado? Para de allí entonces saber
qué tipo de extirpación propone. Luego de extirpado el tumor, que insisto, es el objeto de la operación principal es ese, vendrá la parte de reconstrucción, que será tema de un siguiente seminario. Entonces el doctor Luis Conde, quien es alumno del programa de posgrado en el Centro Médico Docente de Trinidad, nos ha preparado este seminario y quedamos con él. Gracias. Pues. Gracias, doctor. Carlos, ¿me permites para compartir? Perfecto. Cuando quieras reclamas el hospedador, Carlos. ¿Ven en pantalla? Ok, bueno, entonces para la noche de hoy, para comenzar, vamos a hablar entonces de lo que es la planificación quirúrgica en márgenes de resección. Mi nombre es Luis Conde, como comentó el doctor Carballo, uno de nuestros monitores junto con el doctor Moisés Getea, el doctor Luis William, la doctora Martina Costa y el doctor Carlos Vinal. Vamos a continuar entonces. Como objetivos en general vamos a analizar la planificación quirúrgica en oncología ortopédica, tomando en cuenta esos márgenes de resección. Los objetivos específicos serían explicar los márgenes de resección, determinar los principios básicos en la planificación, incisiones, hemostasias, técnicas de resección, orientación de la pieza resecada, y mencionar los algoritmos de trabajo de acuerdo a las características de las lesiones en oncología ortopédica. Vamos a tener en cuenta que dentro de los principios generales de la oncología, de la cirugía oncológica, lo primero es estadiar al paciente. Eso nos va a permitir la forma de actuar, que va a depender, en primer lugar, del conocimiento de los límites del tumor, bien sea antes o durante la intervención, y en segundo lugar, de las posibilidades de extirpación de dichas zonas afectadas. Dentro de la cirugía oncológica ortopédica vamos a tener diferentes sistemas de estadiamiento, y los que más se utilizan es el sistema de estadificación de Ennekien, que es el más utilizado por los oncólogos ortopedistas, y la estadificación por TNM. ¿Okay? Los objetivos o los principios donde trabajamos en oncología ortopédica, en la preservación, el principal es la preservación de la vida del paciente, seguido de la preservación de la extremidad, seguido a su vez de la preservación de la función o de alguna de las funciones de la extremidad, y por último, el aspecto estético de la misma. Sin embargo, siempre y cuando ninguno de estos se afecten entre sí, siempre la preservación de la vida del paciente tiene que prevalecer. Vamos a tener en cuenta que el tumor, recordando que esa masa en crecimiento, vamos a identificarla en este caso con un color rosado, ¿ok? Que podemos verla tanto en partes blandas, en este caso en un músculo, como también en el tejido óseo. En cuanto a este tumor, vamos a tener una pseudocápsula que va a ser todo ese tejido alrededor, o no un tejido, sino, como bien lo nombra, es una pseudocápsula que lo va a involucrar y va a intentar contener a esa lesión. A la vez que tenemos la pseudocápsula, vamos a tener un tejido reactivo, una zona transicional, donde la respuesta del tejido involucrado con respecto a la lesión va a ser intentar contenerlo. Esto nos va a dar un comportamiento, o nos va a dar un concepto que nosotros le llamamos compartimiento, ¿sí? Los compartimientos en el tejido óseo van a estar dados por lo que vendría siendo las corticales, van a estar dados también por el periósteo, en caso de estar en zonas articulares, por el cartílago articular, por la sinovial y por la cápsula articular. Igualmente, dentro de los tejidos blandos o de las partes blandas van a estar dados por el músculo, la fascia, por el tejido adiposo y la piel. Estos son zonas de contenido, en conjunto también con los ligamentos y los tendones, que van a intentar mantener o contener la lesión. Si tenemos en cuenta esto, nos van a dar entonces lo que serían las lesiones compartimentales y extracompartimentales. Si vemos entonces una lesión, vamos a poder decir de que se encuentra contenida si alguna de estas capas la logra contener, como podemos ver acá, que esta lesión logra ser contenida, no logra involucrar la parte interna del hueso, ¿ok? Porque la cortical sigue manteniéndose, digamos, no involucrada, y logra contener la lesión, y vemos cómo también existe esa pseudocápsula con una zona transicional, ¿ok? O esa zona reactiva que podemos ver acá. Si tenemos en cuenta esto, entonces estamos hablando ya de un concepto entre lo que sería la T de los compartimientos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que también los tejidos o las lesiones tumorales pueden involucrar otros tejidos a distancia. Esto es lo que conocemos como metástasis. Esto nos va a dar la planificación inicial del paciente. Es sumamente importante porque dependiendo de cómo se encuentran involucrados las lesiones y cómo se encuentran también las lesiones a distancia, es como nosotros vamos a actuar.
Vamos entonces a hablar sobre los márgenes de resección. Los márgenes de resección van a estar involucrados sobre esa lesión a nivel del hueso o de las partes blandas. Entonces, si estamos hablando que la incisión, que la resección va a ser dada o localizada dentro de la lesión per se, esto vamos a hablar de que es una zona intralesional, sea en hueso o sea también en partes blandas. Si se encuentra en esa zona de la pseudocápsula o la zona reactiva, eso estamos hablando de un margen de resección marginal. Si por el contrario, estamos tomando en cuenta que es más allá de esa zona de esa pseudocápsula o esa zona reactiva, con un manguito de un tejido preservado con todavía su contenido, de su contenido tumoral, pero con todavía unos márgenes libres de lesión, sin salir del compartimiento, estamos hablando de unos márgenes amplios. Y si en cambio estamos hablando de una resección en la cual se reseca un compartimiento completo en el cual se involucra una lesión o se reseca un tejido óseo por completo, estamos hablando de unos márgenes de resección radical. ¿Okay? Es importante tener en cuenta que si bien los márgenes de resección entre el radical y amplio suenan como que si estuviéramos en espacios bastante, digamos, abiertos con respecto a la lesión, no necesariamente una lesión de tipo radical va a involucrar que sean un margen entre la lesión y la extracción de la muestra que sean mayores que un margen amplio. Para iniciar entonces esto, tenemos que tener en cuenta que entonces las resecciones intralesionales son las que van a estar involucradas dentro de la lesión. En este caso vamos a tener en cuenta que esta es una de las imágenes tomadas del registro de nosotros de Oncología Ortopédica Venezuela. Vemos entonces una lesión de tipo quiste óseo, el cual ya había sido estudiado previamente, se le había realizado toma de biopsia y habíamos llegado entonces a su diagnóstico tanto por estudios de imágenes como por anatomopatología, y entonces se llegó a la decisión de hacer una resección intralesional. Esto se ve más que todo involucrado, esto se ve más que todo involucrado en las lesiones benignas, es lo que se realiza en este tipo de resecciones, ¿sí? Las resecciones en general, vamos a ver que se van a realizar a través de lo que es la toma de biopsia, se debe resecar junto con las cicatrices anteriores realizadas. De las resecciones intralesionales se va a incluir o se va a involucrar también todos los tejidos que vamos hasta llegar a la lesión van a estar contaminados debido a que nosotros estamos realmente entrando directamente en la lesión tumoral y entonces en esto nos va a permitir resecar esta lesión, por lo cual los márgenes de resección intralesionales en general se deben de preservar para las lesiones benignas, porque pueden quedar restos de lesiones de tipo macroscópica o microscópica dentro de los márgenes de resección intralesional. Sin embargo, siempre se ayuda o siempre se realiza, en este caso en estos márgenes de resección, el curetaje o la ayuda con diferentes tipos de materiales. En este caso vemos con una presa que permite también el resecar toda la lesión en lo posible. En cambio, con los tejidos marginales, con las resecciones marginales, vamos a ver, en este caso estamos hablando del compartimiento posterior de la pierna, un poco más hacia la cara medial, una lesión en partes blandas, en las cuales igualmente vemos el tamaño de la lesión, nos indica cuál es el abordaje probable a realizar y nosotros realizamos la decisión de tomar el abordaje por la vía más adecuada para buscar la preservación tanto de otras estructuras como la no contaminación. Logramos ver la lesión y entonces logramos ver esa pseudocápsula o incluso la zona reactiva. Ahí es donde va a trabajar esos márgenes de resección marginales porque estamos trabajando sobre la pseudocápsula de la lesión o sobre esta zona reactiva. Entonces logramos hacer la exéresis del tumor, ¿ok? La resección de la lesión, pero esto va a involucrar también la resección, en este caso, pues, junto con la resección de lo que es el vasto medial, va también a involucrar que cuando hacemos este tipo de resecciones pueden quedar residuos locales, pueden quedar residuos locales. Es importante tener en cuenta lo que sería la identificación de la muestra para el patólogo, lo cual lo va a permitir a saber qué es anterior, qué es posterior, qué es lateral y qué es medial.
el cierre por plano, como es debido. En los márgenes de resecciones amplios, en estos casos vamos a realizar entonces un trabajo en el cual se logre resecar una lesión más allá de la zona en la cual se encuentra afectada, con unos márgenes adecuados, con una zona sin lesión tumoral. En este caso hablamos de un cordoma a nivel de lo que, a nivel de lo que es la pelvis. Como podemos ver aquí en el sacro, vemos esta lesión lítica, lo que permite entonces la planificación del abordaje. Posteriormente a lo que sería la visualización de la lesión, se logra entonces hacer la resección con tejido que se encuentra completamente sano, lo que nos permite entonces hablar de un margen de resección amplio. Ese tejido, ese manguito de tejido que no se encuentra contaminado por la lesión, permitiendo entonces hacer un margen de resección amplio. Los márgenes de resección radicales, en cambio, son márgenes de resección donde se reseca un compartimiento por completo, donde se reseca se puede hacer la resección completa de un hueso desde una carilla articular a otra carilla articular, y en este caso es un paciente de 53 años, este es un caso presentado en la India, de un paciente de 53 años, en el cual posterior a una fractura patológica, el paciente fue llevado a tratamiento quimioterapéutico y se ve el crecimiento de la lesión, lo que llevó entonces a la resección radical, debido a que se resecó por completo lo que sería el fémur y se colocó una prótesis femoral total. En estos márgenes de resección, como podemos darnos cuenta, incluso en esta lesión, no necesariamente un margen de resección radical nos va a permitir saber que tengamos también márgenes libres, ¿ok? Es importante tener en cuenta que actualmente los márgenes de resección a nivel mundial se buscan hacer planificaciones a través de la resonancia magnética y la tomografía, incluso trabajos en conjunto que permiten hacer márgenes de resección bastante pequeños. Estos márgenes de resección, cuando se consideran que están libres de enfermedad, hay trabajos que refieren que con márgenes mayores a 5 milímetros son adecuados e incluso algunos refieren mayores a 1 milímetro. Sin embargo, a nivel de tejidos y partes blandas, márgenes de resecciones mayores a 3 centímetros de músculo es lo que se busca realizar, y teniendo en cuenta que márgenes de resección en lesiones óseas menores a 1 milímetro son en general acompañados de radioterapia, ya que se considera que pueden existir lesión residual. Dentro de los principios básicos vamos a proceder entonces a lo que serían las incisiones. En todas las incisiones vamos a resecar el trayecto de la biopsia a través de la cual fue estudiada esta esta lesión tumoral, y a través de también si existieron cirugías previas, se van a resecar siempre estas cicatrices. Se va a proceder a realizar generalmente abordajes o incisiones de forma longitudinal. La hemostasia es sumamente adecuada, se debe mantener la hemostasia durante todo el procedimiento quirúrgico, y además las técnicas de resecciones deben ser técnicas de resecciones oncológicas per se, manteniendo entonces unas disecciones romas, donde no se deben involucrar otros tejidos y donde se debe mantener o contener toda la lesión tumoral como si se tratara de un manguito o si se tratara de un conjunto que no debe de ser expuesto en ningún momento y en contacto con otras áreas que no deben de ser contaminadas. Y es importante la orientación de la muestra. La orientación de la muestra para el patólogo es sumamente importante, ya que nosotros con las diferentes suturas, por ejemplo, podemos identificar sutura con cabo largo es la parte superior, sutura con cabo corto es la parte lateral. Entonces ya con esto le identifica que es inferior y que es medial, y con esto también nosotros estamos dándole que si nos está identificando el patólogo que en la parte superior hay o quedó residuo, también nos permite nosotros saber hacia dónde vamos a poder trabajar. Después de realizada la resección de la lesión tumoral, es importante el cambio de instrumental. Estamos hablando de cirugía oncológica. Al hablar de cirugía oncológica, nosotros debemos de también pensar en contaminación, pero no contaminación de tipo infecciosa, sino contaminación de tipo tumoral. Entonces debemos hacer ese cambio de instrumental para no dejar ningún tipo de residuo, y el cambio incluso de guantes. Con respecto a los algoritmos de cirugía oncológica, como les estaba comentando, teniendo en cuenta que lo rosado es a nivel del tumor, las lesiones benignas generalmente se pueden trabajar con trabajos intralesionales.
Además de esto, las lesiones benigno localmente agresivas o maligno de bajo grado se pueden trabajar con lesiones, con resecciones, disculpen, resecciones marginales. Sin embargo, los malignos de alto grado se deben de trabajar con márgenes amplios. Cuando se trabajan con márgenes marginales es porque nosotros nos encontramos con un paquete vasculonervioso o con algún tipo de contraindicación, las cuales no nos permiten hacer esa resección. Con respecto a los algoritmos, entonces también tenemos, esta es una de las tablas de Enneking. Esta tabla de Enneking nos habla de los residuos que dejan cada una de los márgenes. Entre el margen intralesional, que se hace entonces en resecciones graduales o curetajes, siempre deja una enfermedad macroscópica o incluso microscópica en los bordes de la lesión. En las resecciones marginales, la resección marginal en bloque a través de la pseudocápsula o esta zona reactiva puede dejar lesiones satélites o saltantes, y en las resecciones amplias intracortical en bloque con una cubierta de tejido normal, con ese manguito de tejido normal, puede dejar lesiones por omisión, generalmente esto por mala planificación. Y en las resecciones radicales, el compartimiento extracompartimental en bloque completo es lo que es realizado o se realiza completa esta resección, y se busca o generalmente no queda residuo porque se está resecando toda la lesión en conjunto con el contenido tumoral. En los procedimientos quirúrgicos, entre lo que serían los márgenes de lesión, existen entonces lo que serían, y es que aquí es donde se solapan ideas dentro de lo que sería el abordaje y la amputación, las intralesionales. Podemos hablar entonces de los curetajes y descortezados y de la amputación citorreductora o la amputación intracapsular o subtotal, si estamos hablando de un margen intralesional. Generalmente de este tipo de amputaciones es por error. Cuando se realiza una amputación donde el margen resultó intralesional fue porque no fue bien planificado, y cuando se realiza de manera planificada, generalmente de manera paliativa. En marginal, el margen marginal, la sección, como se había comentado, marginal, la sección es marginal, como les había comentado también, esa sección es a través de la zona reactiva y de la pseudocápsula, y la amputación marginal también es a través de la zona reactiva de la pseudocápsula. En el margen amplio, la amplia sección local de toda la lesión, junto con, en conjunto intracompartimental. Y en las amputaciones amplias o de hueso, es lo que también generalmente más se realiza, se va en conjunto con la pieza tumoral. Las resecciones radicales locales y la desarticulación radical es ya cuando estamos hablando de un contenido completo donde se realizan desarticulaciones o amputaciones muy amplias, en conjunto también con la resección local radical. Como conclusión, es importante el estadiaje previo del paciente. Eso es lo que nos va a involucrar lo que nosotros debemos de pensar y cómo debemos de planificar el paciente. Han cambiado lo que serían las cirugías de años anteriores, de hace bastantes años, donde se preferían las amputaciones y desarticulaciones para las lesiones tumorales. Actualmente se utiliza más la resección amplia, con supervivencias equivalentes a esas amputaciones cuando se realizaban. Sin embargo, las tasas de recurrencia local ligeramente son más altas debido a estas cirugías que son programadas para resecciones. Hay que tener en cuenta que todo sigue evolucionando, y actualmente existen desde la planificación 3D hasta la planificación con impresiones para diferentes aparatajes dentro de la cirugía, para poder resecar con márgenes sumamente pequeños y poder llevar a unas cirugías adecuadas en pacientes con preservación de las extremidades. La preservación es lo que siempre se ha buscado durante la cirugía oncológica ortopédica, y para allá vamos. Sin embargo, en la situación que nosotros nos involucra a niveles latinoamericanos y a nivel de Venezuela, algunas de estas premisas pueden ser, no pueden ser tomadas en cuenta debido a las categorías de los pacientes. ¿Sí? Bibliográficas, muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias por la presentación de este tema, que realmente es importante entenderlo de esta manera bastante esquemática, si se quiere, y entender que cada
tipo de tumor va a requerir un tipo de resección diferente de acuerdo con sus características. Claro, hoy en día los avances de lo que son los estudios de imágenes, tanto resonancia como tomografía o angiografía o la angiotac, etcétera, son estudios que nos permiten planificar nuestra cirugía con mucho más precisión. De allí que las proporciones de amputación han disminuido radicalmente, porque, claro, los avances en la quimioterapia han permitido una resolución o comportamiento por respuesta mucho más efectiva, reduciendo las masas tumorales. Y por otra parte, fundamentalmente, como estaba comentando, la parte de las imágenes. Ya el tema de cirugías planificadas por tomografía, etcétera, realmente es asombroso lo que hoy en día se puede hacer. Nosotros acá no hemos tenido experiencia en ese sentido, pero sí saber que eso se está haciendo y que bueno, de pronto a veces a uno le da un poco como de temor que con esas tomografías se planifican líneas de resección un poco demasiado próximas al tumor. Pero bueno, ahí están las experiencias que se están haciendo las personas que lo practican y que parecen ser bastante alentadoras. Si alguien tiene algún comentario que hacer, acá no veo ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere hacer un comentario, el doctor o alguien del equipo, o el doctor Pieper, que es el otro residente, o alguien del equipo docente, o el doctor Walter Meojas, expresidente de la ISOLS, que veo que está presente, en lo que nos complace y nos halaga con su presencia. A ver si alguien quiere hacer algún comentario en particular. Sí, por favor, muestra la mano. La verdad es que este es un tema ya bastante bien definido, bastante bien entendido y aceptado mundialmente, y que no acepta mucha discusión. Hay que reconocer la gran labor del doctor Enekin, quien realmente dejó pautas muy bien establecidas y que son las que rigen prácticamente, o las que han regido esta práctica durante estos últimos años. Así es que bueno, no habiendo otras preguntas, otros planteamientos o comentarios que se quieran hacer, quedan invitados para el próximo jueves a las 7 igualmente, donde se hablarán de propuestas en reconstrucción a grandes rasgos. De paso, me permito invitarlos. El sábado hay la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología ha organizado unas reuniones vía Zoom que se están tratando temas en el área traumatológica. Este sábado le toca al Comité de Tumores de la sociedad, y para ello hemos invitado al doctor Luis Rafael Ramos Pascua, de España, de la Universidad Complutense de Madrid, a que nos acompañara. Y la verdad es que es un tema un poco general, si se quiere, en donde vamos a hablar de la parte clínica, radiológica, biopsia, etcétera, porque también es dirigida a un público de traumatólogos en general, como son los otros miembros de la Sociedad de Traumatología. Así es que están invitados en caso de que les resultara algún interés. Yo voy a poner en los grupos del SLATME y en los grupos de la Sociedad Venezolana el flyer para que ustedes sepan las coordenadas para poder incorporarse. De nuevo, Doctor, muchas disculpe, gracias hay una por- pregunta en el chat, hay una pregunta en el chat. Ah, sí. A ver, ¿cuándo decidir? Oye, pero eso es una excelente pregunta, Luis.
Yo te voy a dejar la respuesta y eventualmente si hay algún comentario que yo debo hacer, tomaré la palabra. Por favor, Luis. Ok, es importante tener en cuenta las características de la lesión, ¿sí? Lo que es decidir entre amputar o desarticular van a estar ubicados en qué aspectos tenemos de la lesión, ¿ok? Si se encuentran involucrados una articulación, se encuentra involucrado muy cerca de una carilla articular, y por supuesto también de los medios que nosotros queramos hacer, si queremos hacer una intervención paliativa o si queremos hacer una intervención de cura, que es lo que buscamos con la cirugía oncológica o lo que queremos con la cirugía oncológica en general es resolver la situación del paciente. Es una pregunta bastante grande, ¿ok? Y ahí sí lo que definiría qué es decidir entre amputar o desarticular de los fundamentos básicos en la lesión en la que estamos hablando, de su comportamiento y de su ubicación. Bueno, aquí comienzo, yo de una vez la interpreté como una pregunta un poquito más amplia. Porque a fin de cuentas, amputar o desarticular son propuestas ablativas. Yo me gustaría modificar esa pregunta y el debate yo lo plantearía cuándo proponer una cirugía preservadora versus cuándo proponer una cirugía ablativa. Y de allí el control clínico de la enfermedad. Generalmente estas patologías, buena parte de ellas son patologías sensibles a lo que es la quimioterapia. Y hemos hecho una evaluación inicial con imágenes del caso, del paciente y exámenes locales, a quienes muchas veces vamos a mandar a recibir quimioterapia. Y allí entonces está la valoración clínica de seguimiento, en donde luego de 2 o 3 ciclos máximo de quimioterapia, reevaluamos y vemos la respuesta clínica e imagenológica del tumor. Y de allí, con la ayuda de las imágenes, evaluaremos a ver si nosotros tenemos alguna posibilidad de resecar el tumor preservando la extremidad. En este caso, generalmente estaremos hablando de resecciones de tipo amplio o radical, pero siempre debemos tener presente que lo importante en primera instancia es la preservación de la vida, en segunda instancia la preservación de la extremidad, en tercera instancia preservar la funcionalidad de la extremidad y en cuarta instancia preservar o no afectar mucho lo que es la estética de la extremidad. Entonces, si nuestra primera prioridad es la preservación de la vida, no podemos nosotros proponer cirugías preservadoras a la fuerza. Debemos ser muy conscientes y proponer una cirugía preservadora cuando la cirugía preservadora realmente permita una preservación de la vida, o por lo menos puede ofrecer un porcentaje pues, razonable de preservación de la vida. En cuanto a lo que es amputación, la verdad es que, mira, una amputación bien indicada es una cirugía excelente. Significa el sacrificio de una extremidad, pero preservamos la vida del enfermo y la parte, de alguna manera, si se quiere, extremidad, funcionalidad y estética, la podemos preservar con una prótesis externa. Pero siempre mantener por delante la prioridad de preservar la vida. Entonces, la guía para tomar una decisión en cuanto a cirugía preservadora versus cirugía ablativa será aquellos casos en los cuales nosotros, por estudios de imágenes, podamos ofrecer una resección del tumor con márgenes sanos. A veces, en primera instancia, no es ese el caso, o a veces, desde el primer momento, está planteada la adyuvancia por quimioterapia. Bueno, siempre tener la oportunidad de una reevaluación del enfermo
y ver si en efecto es viable la extirpación del tumor con márgenes sanos. Esa es la pauta en esa discusión de preservación versus amputación. En cuanto a lo que es la parte de 20 de segundos, doctor. sí, lo que es la parte por supuesto, amputación versus desarticulación, va a depender de la localización del tumor. Bueno, no sé si habrá otra pregunta, algún otro comentario que alguno de los participantes quiera plantear.